Hola a todos mis amigos, seguimos con la parte del domingo de la lección número 6, recordándote que esta lección número 6 que estamos estudiando para esta semana del folleto Consolaos Pueblo Mío, Isaías Consolaos Pueblo Mío, se llama Jugar a ser Dios. Ayer estuvimos viendo la primera parte de esta lección, la que corresponde al sábado, y hoy vamos a ver la que corresponde al domingo. Condenación sobre las naciones. Está basado también en Isaías, el capítulo 13. Isaías 13:1 indica claramente quién es el autor del libro. Podemos recordarlo si lo leemos. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Así que esto está diciendo quién es el autor justamente del libro de Isaías. También parece iniciar una nueva parte de su libro. Los capítulos 13 al 20 contienen predicciones de juicio contra varias naciones que vamos a ver a continuación, después de ver ya en forma general lo que contiene este día domingo relacionado con esta lección. Ahora, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Bueno, en Isaías 10, 5 al 34, pero ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Si puedes leer este capítulo completo, verás cómo Dios aquí, el profeta, a través del profeta, hace un trasfondo de lo que está pasando con cada una de esas naciones. Dios había anunciado un juicio contra Siria. Eso puedes leerlo en Isaías 10. Y esto representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Asiria era la nación que representaba el mayor peligro para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel en ese entonces. Ahora bien, Isaías 14 del 24 al 27 hace una reiteración al respecto. Oye como dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado se cumplirá, tal como lo he decidido se realizará. Destrozaré a Siria en mi tierra, la pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo, ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Interesante este último verso, porque nos hace un llamado total para que pensemos y entendamos que cuando Dios ha tomado una decisión, tú y yo no podemos echarla atrás. Por tanto, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Ayer decíamos que Dios, ¿verdad?, es que tiene el control de la historia. Tú tienes que entender eso. Dios tiene el control de la historia y lo que Él ha determinado, eso va a pasar. Pues bien, esos versos que acabamos de leer reiteran justamente el plan del Señor para poner fin a Siria. Y los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. En aquella ocasión, varias naciones amenazaban al pueblo de Dios y Dios tiene un plan para eliminar esta amenaza. Dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político, Babilonia surgió después como la superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó Babilonia. Pero desde el 728 a.C., cuando Tiglat-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, eso puedes leerlo en 2 Reyes 15:19, que dice: Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Además dice en Primera de Crónicas 5:26, por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalá, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Esos reyes asirios volvieron a tomar a Babilonia varias veces, en los años 710, 702, 689 y 648, todos antes de Cristo. Sin embargo, con el tiempo, Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría justamente el reino de Judá. En el capítulo 13 de Isaías se puede notar un fuerte lenguaje. O sea, y surgiría la pregunta: ¿por qué Dios
siendo tan amoroso, hace estas cosas o permite que sucedan? Cuando tú lees, como lo hicimos ayer en el capítulo 13 de Isaías, puedes notar las cosas terribles que se mencionan allí, ¿verdad? Indudablemente habrá entonces inocentes que también sufrirán. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Isaías 13:16. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Cosas terribles que ocurrirán. ¿Cómo entendemos este accionar de Dios? ¿Qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal? El pecado es terrible y para eliminar el pecado las consecuencias a veces son sumamente necesarias. El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado. Creo que sí. Creo que el hecho de que Dios responda de esta manera al pecado nos da una idea de cuán terrible justamente es este pecado. Bueno, y ya sabemos que para poder paliar, para poder eliminar el pecado de la humanidad, fue necesario que el mismo Cristo Jesús viniera y muriera en la cruz por ti, por mí. Naturalmente, para que esa muerte de Cristo tenga valor o haga en nosotros lo que debe hacer, tenemos que aceptarlo. Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. O sea, el mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran. En el ámbito personal, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? ¿Podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? Son preguntas que podrías tú hacer, que yo también me puedo hacer. ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios tan amoroso, al mismo tiempo responda de una manera tan drástica ante el pecado? Sí, pues eso nos da una idea de cuán malo es justamente el pecado. Y míralo, podemos verlo como desde una perspectiva, desde otra perspectiva, el de la cruz, donde Jesús mismo, al cargar con los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. ¿Cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder a estas preguntas difíciles? Creo que justamente ese sufrimiento de Cristo nos da a entender a nosotros cuál es el verdadero amor que Dios tiene para contigo, para conmigo. El hecho de que Dios mandara a su Hijo para que Él pagara la deuda que nosotros tenemos, que nosotros, ¿verdad?, teníamos, porque ya hemos aceptado a Jesús, demuestra que Dios nos ama. Bueno, la misma palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, señores, la paga del pecado es la muerte, pero eso suena muy simple. Lo cierto es que el pecado traerá y siempre atraerá consecuencias terribles para la humanidad. De modo tal que cuando nosotros vemos lo que dice Isaías 13 y vemos cómo Dios enfrenta de una forma tan terrible el pecado, solamente tiene que llegar a nuestra cabeza el pensamiento de que alejarnos del pecado es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer porque siempre el pecado traerá terribles consecuencias sobre tu vida. Pero hay una solución y esa solución se llama Cristo. Cristo vino y pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar y ahora podemos quedar libres de pecado ante el Dios Todopoderoso. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Así dice Isaías 14:26. Dios condena a las naciones que se relacionan o de alguna manera se relacionarían con su pueblo. Obviamente es porque esa relación es una relación de violencia, es una relación de opresión que tienen estas naciones en contra del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Naturalmente todo esto se debe a que el pueblo de Dios ha caído en el pecado y de alguna manera estas naciones al mismo tiempo vienen para castigar al pueblo de Dios por haber cometido estos pecados. ¿Cuáles son esas naciones que durante la historia narrada aquí en Isaías han tenido algún tipo de relación con el pueblo de Dios y que están destinadas a ser condenadas? Bueno, ya hemos mencionado a Babilonia, que si lees en esos versos, en esos capítulos, en el capítulo 13 de Isaías, puedes notar lo que se menciona de ella, pero también tenemos a Asiria.
Asiria, que se menciona en el capítulo 14, en los versos 24 y 27 que leímos hace un ratito. Y también tenemos a la nación filistea, que justamente también se menciona en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos también la nación Moab, que se menciona en Isaías 15. Y tenemos a Siria, que se menciona en Isaías 17. Y tenemos también a Etiopía. No se queda Egipto. Ahí también entra en juego lo que es la nación Tiro, una nación que también subyugó de alguna manera al pueblo de Dios y que iría tarde que temprano a la condena. Algunas de estas naciones recibieron un mensaje de esperanza que atenuaría su castigo, porque el plan de Dios no es que las naciones perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Hoy, de igual modo, cada uno de nosotros tiene en su mano la decisión de si perecer en nuestros pecados, en tu pecado, o bien salvarte entregando tu vida a Cristo. Todas esas naciones que puedes ver aquí en pantalla, todas debían sufrir las consecuencias de sus actos. Y esa es la clave. Tú como persona también sufrirás las consecuencias de tus actos. Y aunque esto suene negativo, no siempre tus actos tienen que traer malas consecuencias. La palabra consecuencia no tiene por qué tener una connotación negativa. Pero sí puedes estar seguro que si tus actos han sido malos, pues los resultados, las consecuencias de estos actos no serán buenos, que digamos. ¿Ok? No serán buenos. Jesucristo dijo bien claro que no se puede encontrar fruta buena, ¿verdad?, en un árbol malo. Y viceversa. Tú no vas a encontrar mal fruto en un árbol bueno. O sea que una cosa está relacionada con la otra. Si tus actos son malos, las consecuencias sobre dichos actos también lo serán. ¿Y cómo tú puedes limpiarte de esos actos que has cometido? ¿Hay solución para ello? Sí, hay solución. Y esa solución se llama Cristo. Cristo, quien vino y murió en la cruz del Calvario, es la solución para que tú puedas no liberarte necesariamente de las consecuencias inmediatas que provienen de tus actos. O sea, si tú has robado, pues naturalmente, aunque Dios te perdone, lo más probable es que vayas a la cárcel, ¿verdad? Entonces, si has mentido a las personas de tu alrededor, perderán la confianza en ti. O sea que las consecuencias inminentes de tus actos no necesariamente van a pasar solamente porque tú hayas buscado el perdón de Dios. Pero sí las consecuencias eternas, aquellas que determinan tu destino eterno, estas consecuencias sí serán eliminadas. Porque ya Cristo pagó todo esto al morir en la cruz del Calvario. La relación comienza con la única nación que todavía no había intervenido contra el pueblo de Dios. En esta lección vemos que todo comienza con Babilonia, ¿verdad? Porque Babilonia, aunque no se menciona aquí, o sea, aunque en ese momento de la historia todavía no había tenido ningún encuentro contra el pueblo de Dios, al final ella llegaría a ser símbolo de toda rebelión. Inclusive en Apocalipsis 17:5 podemos nosotros leer lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia llegaría a ser el símbolo de la depravación total de todo lo que está en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Mira que tú hoy puedes formar parte de esa Babilonia si tú no te pones en la disposición de estar en el camino de Dios. Tú podrías ser parte de ese pueblo perseguidor, de ese pueblo que siempre está en contra de la voluntad de Dios, de ese grupo de personas que solamente busca desoír la voz de Dios. Pero también tienes la oportunidad de ponerte en ese pueblo que es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Ese pueblo que está dispuesto a aguantar persecuciones, aguantar todo lo que venga con tal de ser fiel a Dios. Así que está en tus manos, está en tus manos. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. A simple vista, eso es lo que parece. Y en cierta medida los acontecimientos
se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. La historia está controlada por el Dios Todopoderoso. Lo único que tú tienes es tu voluntad. Tú decides a quién servir. Si sirves al Dios Todopoderoso a través del Señor Jesucristo o si sirves al maligno. Si sigues los mandamientos de Dios o sigues tu propia voluntad. Y de eso va a depender las consecuencias que vendrán a tu vida. Pero Dios es quien tiene el control de la historia. Y lo que Dios ha determinado para ti, si tú vives de acuerdo a tu voluntad, eso nadie lo va a quitar. Nadie lo va a quitar. Así que no seas destruido como han sido destruidas estas naciones mencionadas en este día, en esta lección. No seas destruido como tales naciones, sino que tienes el derecho de asirte de Cristo y obtener la salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración para que el Señor Todopoderoso pueda estar contigo y que su paz sea sobre ti. Oramos. Padre eterno, Dios omnipotente, gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que a pesar de que hay cosas que no se comprenden a cabalidad, tú tienes el control de la historia y que si nosotros estamos prestos a hacer tu voluntad, nuestro destino es maravilloso, es gratificante. Nuestra salvación está asegurada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora te ruego especialmente por cada una de las personas que podrían estar escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones y que comprendan que solamente cuando entreguen su vida a el Salvador, tu Hijo Jesucristo, entonces es cuando verdaderamente tienen vida. Ayúdanos a crecer en ti. Te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.